La partida inicia simétricamente, estableciendo una sólida estructura de peones en el centro. Ambas partes mantienen la igualdad, preparando el escenario para maniobras estratégicas. Las negras reflejan el avance central de peones de las blancas, manteniendo el equilibrio dinámico. Esta respuesta simétrica es precisa y mantiene la partida en igualdad. Las blancas desarrollan un caballo hacia el centro, aumentando la influencia y preparando el enroque en el flanco de rey. Este es un movimiento de desarrollo estándar y sólido. Las negras desarrollan un caballo a una casilla natural, disputando el espacio central y desarrollando una pieza activamente. Este movimiento solidifica la posición de las negras. Las blancas inician la apertura española, clavando el caballo y presionando indirectamente el peón central de las negras. Una idea estratégica clásica. Las negras desafían al alfil de las blancas inmediatamente, forzando una decisión y preparando la ganancia de espacio en el flanco de dama. Este movimiento inicia un mayor diálogo. Las blancas retiran el alfil, manteniendo la clavada y la diagonal larga. Esto preserva la presión estratégica de las blancas. Las negras desarrollan el caballo del rey, preparando el enroque y desarrollando una pieza. Este movimiento es una acción de desarrollo estándar. Las blancas enrocan en el flanco de rey, asegurando el rey y conectando las torres. Un paso crucial en el desarrollo del flanco de rey. Las negras desarrollan el alfil de rey, preparando el enroque y activando la pieza. Este movimiento fortifica el flanco de rey de las negras. Las blancas centralizan una torre, preparando el desafío al control de la columna abierta de las negras y apoyando un avance de peón central. Las negras impulsan un peón de flanco de dama, ganando espacio y preparando el desarrollo del alfil. Esta palanca de peones expande la influencia de las negras. Las blancas retiran el alfil a su casilla de fianqueto, manteniendo su fuerte influencia diagonal y preparando avances de peones centrales. Las negras se enrocan en el flanco de rey, asegurando la seguridad del rey y conectando las torres. Un paso vital para la consolidación del flanco de rey. Las blancas avanzan un peón reforzando la casilla y preparando una ruptura de peón central. Esto apoya el centro. Las negras inician una ruptura de peones en el centro, desafiando el control central de las blancas y abriendo líneas. Un empuje dinámico de peones. Las blancas capturan el peón, abriendo la columna central y clarificando la estructura de peones. Este intercambio simplifica la posición. Las negras recapturan con un caballo, centralizando la pieza y manteniendo la presión. Este movimiento de caballo influye activamente en el centro. Las blancas intercambian caballos, simplificando y manteniendo una ligera ventaja. Este intercambio reduce las complicaciones tácticas. Las negras recapturan, centralizando el caballo y manteniendo una pieza activa. Esta recaptura de caballo es precisa. Las blancas recapturan con una torre, activando la pieza a lo largo de la columna central. Esta torre se convierte en una poderosa pieza de ataque. Las negras avanzan un peón reforzando el peón y preparando la expansión del flanco de dama. Este movimiento de peón apoya la estructura de las negras. La jugada el peón a la casilla de 4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla de 6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla de 3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida.
abriendo el camino a el caballo a la casilla de 2 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla de 3, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras desarrollan el alfil a una casilla central, conectando torres y preparándose para una posible acción en el flanco de rey. Este alfil está bien situado. Las blancas reposicionan la torre en la columna central, con el objetivo de disputar el control y mejorar la coordinación de las piezas. Un reposicionamiento sólido. Las negras centralizan la dama, aumentando su influencia y preparándose para posibles maniobras de ataque. Esta activación de la dama es activa. Las blancas avanzan un peón de flanco de rey, creando un potencial peón pasado y mejorando la estructura de peones. Este movimiento asegura el flanco de rey. Las negras imitan la centralización de la dama, buscando contrajuego y manteniendo la presión. Este movimiento de dama es activo. La jugada el alfil a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el alfil a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla de 2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna A a la casilla E8 para afianzar el control posicional. Las negras desarrollan el alfil a una fuerte casilla avanzada, atacando el centro y mejorando su actividad. Este alfil está bien situado. Las blancas centralizan la dama nuevamente, buscando una mejor coordinación y consolidando la posición. Este movimiento de dama es sólido. Las negras reposicionan la torre en la columna central, reforzando el control y preparándose para el juego dinámico. Este movimiento de torre es activo. Las blancas reposicionan el caballo, potencialmente preparando un impulso de peón central o para mejorar su posición. Esta maniobra de caballo es sólida. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla H5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el alfil a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Las blancas reposicionan la dama, buscando una mejor posición de ataque y coordinando con otras piezas. Este movimiento de dama es intencional. Las negras centralizan la dama nuevamente, creando amenazas y aumentando el potencial de ataque. Esta colocación agresiva de la dama es notable. La jugada el alfil captura en la casilla de 5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Las negras recapturan, abriendo una columna y activando la dama. Esta recaptura de peón abre líneas cruciales. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla H3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Las negras desarrollan el alfil activamente, atacando los peones centrales de las blancas. Este movimiento de alfil busca contrajuego. Las blancas reposicionan la dama, buscando estabilidad y preparándose para una mayor acción. Este movimiento de dama es sólido. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla F4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F4. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla G5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G5 con jaque. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla E4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre de la columna A la casilla C1 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan la torre, simplificando el material y eliminando una amenaza activa. Este intercambio es necesario. Las negras recapturan con un peón, abriendo líneas y manteniendo el equilibrio material. Esta recaptura de peón es lógica. Las blancas centralizan la dama, mejorando su posición y preparándose para secuencias tácticas. Este movimiento de dama es fuerte. La jugada la dama a la casilla F5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica.
Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G5, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla F1 para afianzar el control posicional. Las blancas lanzan un peón al flanco de dama, expandiendo el espacio y creando un potencial peón pasado. Este avance de peón es estratégico. Las negras impulsan un peón, ganando espacio en el flanco de rey y potencialmente preparándose para un ataque. Este movimiento de peón es activo. Las blancas capturan un peón, simplificando y manteniendo una ventaja material. Esta captura de peón es sólida. Las negras recapturan el peón, manteniendo el equilibrio material y activando el peón. Esta recaptura de peón es estándar. La jugada la torre a la casilla A6 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla A5, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna E a la casilla A1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla A6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E7 para afianzar el control posicional. Las negras maniobran la torre a una columna central, aumentando la presión. Este movimiento de torre es activo y busca contrajuego. La jugada la dama a la casilla E2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F4, capturando material clave, dando lugar a la torre captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E3 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras avanzan un peón, creando espacio y potencialmente preparándose para la expansión del flanco de rey. Este movimiento de peón es sólido. La jugada el alfil a la casilla F2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F2, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla H6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla A8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla G4 para afianzar el control posicional. Las negras desarrollan el alfil, desafiando las piezas de las blancas y mejorando su propia actividad. Este movimiento de alfil es activo. Las blancas capturan un peón, simplificando la posición y manteniendo una ligera ventaja. Esta captura de peón es precisa. Las negras desarrollan el alfil, desafiando la dama de las blancas y mejorando la coordinación de las piezas. Este movimiento de alfil es activo. Las blancas reposicionan la torre en la columna central, aumentando la presión y la coordinación. Esta maniobra de torre es sólida. Las negras capturan un peón, simplificando el material y abriendo líneas.
Esta captura de peón es precisa. Las blancas recapturan el peón, consolidando el material y mejorando la colocación de las piezas. Esta recaptura es sólida. La jugada la dama a la casilla G4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla H7, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla F4, capturando material clave. Abriendo paso a la dama a la casilla G6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla F2 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan la dama, obteniendo una ventaja material decisiva. Esta captura sella la partida. La jugada el alfil captura en la casilla F4 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla H7. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla A8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas dan jaque con la torre, forzando al rey a una posición vulnerable. Este jaque es parte de una red de mate. La jugada el rey a la casilla H7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando lugar a la torre captura en la casilla B8 con jaque, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla H7 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla G8 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla H8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Las blancas dan otro jaque con la dama, avanzando el ataque de mate. Este jaque de dama es preciso. Las negras mueven el rey de nuevo, buscando refugio pero sin encontrarlo. Este movimiento de rey es un intento desesperado. Las blancas dan un jaque de dama, arrinconando al rey. Este jaque de dama fuerza al rey a retroceder. Las negras mueven el rey, intentando desesperadamente escapar de la red de mate. Este movimiento de rey es un esfuerzo inútil. Las blancas dan un jaque con la dama, continuando el ataque implacable. Este jaque de dama es implacable. La jugada el rey a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la dama captura en la casilla G7 con jaque, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla A5 con jaque. Ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a la dama a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla H7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Las blancas dan un jaque con la dama,
forzando al rey a una posición crítica. Este jaque de dama es decisivo. La jugada el rey a la casilla H6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso al peón a la casilla H4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla H8 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo el peón a la casilla H5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada la dama a la casilla H8 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E4, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con la dama a la casilla D1 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E1 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G6 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la dama captura en la casilla G7 con jaque, de un intercambio favorable. Permitiendo el rey a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la torre a la casilla H8 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a la torre a la casilla H6 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla F7 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada la dama a la casilla E8 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla E8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo.